Lo voy a monitorear Hola, buenas tardes. Bienvenidos, gracias por venir a la primera charla de nuestro proyecto PAEDI sobre inteligencia artificial y filosofía. Y pues agradezco mucho el apoyo de la sección de filosofía, en particular del doctor Arturo Ramos Argot, que es miembro del proyecto y pues también nos ha apoyado con toda la organización logística de conseguir el auditorio y los carteles de difusión y todo esto. Y pues también a los otros miembros que son integrantes del proyecto, Gantes, Abril, Jesús y Luisa, que se han encargado de todas las cuestiones logísticas que tienen que ver con que tengamos lista la página y todo eso. Entonces, a mí me da mucho gusto tener aquí al doctor Francisco Hernández Quirós. Él es profesor de la Facultad de Ciencias en el Departamento de Matemáticas en la UNAM y tiene una amplia experiencia en temas relacionados con cómputo. El día de hoy nos va a hablar sobre determinismo, azar y libre albedrío, un punto de vista computacional. No sé si hay algo más que quisieras que añada para presentarte o... No, yo creo que es información suficiente. Sí, bueno, espero. Pensé que pueden buscar en nuestra página web, que publicito de nuevo, el enlace a su semblanza. Y pues te doy la palabra, Francisco. Y... Nada más una pregunta técnica, Nancy. ¿Se podrá poner en pantalla completa las láminas para que sean más visibles? A ver. Full screen mode, ahí está. Perfecto. Gracias. Bien. Tengo que hablar con esto para que se grabe, ¿verdad? Permanentemente. Pues ¿sí? Sobre todo para que te escuchemos. Bueno, está bien. Perdón. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Nancy, Arturo, la verdad es que ya me hace falta venir por acá, por estos rumbos, que son también la UNAM, y parece que estuviéramos en otro planeta porque no nos vemos, no nos vemos mucho, ¿no? Entonces estoy muy contento de estar otra vez en Acatlán. Pues yo creo que voy directamente al punto. El propósito de la plática es básicamente utilizarlos como conejillos de indias, ¿no? Lo cual puede no ser así tan agradable, ¿no? Que llegan acá y esperan que yo voy a hablar y decir algo interesante. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sobre todo mi intención es ver ustedes, que yo supongo que la mayoría son filósofos, ver qué opinan de estas ideas, ¿no? Entonces, pues empiezo con ellas. Como pueden darse cuenta, el tema parece ser el libre albedrío. En realidad no es exactamente el libre albedrío, sino cómo algunas ideas computacionales podrían ser útiles o no para entender y explicar este fenómeno. Libre albedrío es uno de los problemas más complicados de la filosofía, no tengo que decírselos a ustedes, ¿no? Y es una cuestión, es un componente fundamental de la idea de responsabilidad moral. Si no tenemos libre albedrío, ¿cómo podemos ser responsables moralmente de nuestras acciones, ¿no? Pero es muy difícil explicar exactamente qué es el libre albedrío y cómo puede producirse. Esto, por supuesto, además tiene relación con un poco tangencial, debo reconocerlo, pero tiene relación con el proyecto de Nancy de inteligencia artificial y dignidad humana, porque, pues, por supuesto, el libre albedrío es una parte de nuestra noción de dignidad humana, ¿no? Si no tenemos la posibilidad de decidir nuestras acciones y llevarlas adelante, pues perdemos es un componente importante. Ahora, el punto es que desde antes de Aristóteles se ha estado discutiendo exactamente qué es el libre albedrío, y yo diría que siendo optimistas probablemente antes de que se acabe el universo tal vez haya una respuesta, ¿no? Digo, siendo pesimistas tal vez no la haya nunca, ¿no? Es un problema realmente difícil y yo creo que sería muy arrogante de alguien que se dedica sobre todo a las ciencias. Yo soy un computólogo con inclinaciones filosóficas, creo que me describiría mejor si me refiero a mí mismo de esta manera. Sería muy arrogante pensar que yo les puedo decir a los filósofos que es el libre albedrío. Lo que voy a hacer más bien es decirles cómo algunas ideas que utilizamos en computación pueden ser útiles de alguna manera. ¿Quieres que pare? ¿No? Gracias. Me voy a mover para allá de todas maneras, entonces no te preocupes. Yo creo que lo importante son las láminas en todo caso, ¿no?
no pienso hacer mucha teatralidad, entonces es... Bien, entonces el punto es este, ¿qué podemos decir la gente que hacemos computación teórica? Porque esto es sobre todo una cuestión de teoría, más matemática que propiamente computacional. ¿Qué podemos decir sobre el libre albedrío? Bien, bueno, empiezo diciendo una versión muy sencilla de lo que es el libre albedrío, ¿no? Es la posibilidad de decidir libremente un curso de acción entre varios posibles. Esa es una definición como muy estándar. No quiero decir que no tenga problemas, los tiene seguramente, pero digamos que nos da una idea general de qué es lo que queremos decir con este término. Bien. Ahora, yo voy a abordar estas 3 tesis sobre el libre albedrío. No quiere decir que yo las suscriba, por supuesto, pero voy a decir cómo a lo mejor puedo dar elementos a favor o en contra de estas tesis, o bien dar un modelo matemático de cómo podrían funcionar estas tesis en caso de que fueran verdaderas. Esa es la idea de esta plática. El primer punto es que el libre albedrío, hay gente que sostiene que es incompatible con el determinismo, con la idea de que todo está determinado de antemano, ¿no? Que hay causas y que estas causas se siguen, explican los fenómenos y que no hay espacio para que ocurra algo distinto a lo que predicen estas causas. Hay una escuela de filósofos que dice que si hay libre albedrío es incompatible con esto, ¿no? Hay otros que dicen que no, que hacen una interpretación distinta del libre albedrío. Digamos que estas dos escuelas, el incompatibilismo y el compatibilismo, el compatibilismo es con respecto a la idea del determinismo, ¿no? Yo no sé quién tenga la razón, no creo que haya posibilidad de decir quién la tiene realmente, pero la idea es que si nosotros supusiéramos por un momento que el libre albedrío es compatible con el determinismo, estamos ante un problema, porque también hay gente que dice que el universo es determinista. Nuevamente es una cosa que es difícil saber y que es un problema además que no atañe solo a la gente que hace filosofía o computación, sino a todos los científicos. Los físicos en particular tienen ideas muy fuertes al respecto, ¿no? A favor o en contra de esta idea. Pero el punto es que si uno por un momento dice, mira, yo acepto estas dos tesis, el universo es determinista y al mismo tiempo el libre albedrío es incompatible con el determinismo, la conclusión, por supuesto, es el libre albedrío no existe, es una mera ilusión, ¿no? Nuevamente no es que yo acepte esa idea, pero voy a buscar una explicación, un posible modelo matemático de cómo podrá funcionar eso. No viene de computación, por cierto, viene más bien de teoría del caos. Y finalmente voy a ver esta otra tesis que dice que una decisión tomada con libre albedrío no es reductible a una cadena causal o una explicación más simple. Aquí lo estoy diciendo con estas palabras, pero yo creo que es más elegante como lo presentó Scott en su momento, que es que la voluntad es la causa total de una decisión, ¿no? No hay que buscar más. Bien, pero yo lo estoy diciendo en estas palabras porque creo que entonces hay la posibilidad de modelarlas también matemáticamente, aunque con un costo muy elevado. Entonces, insisto sobre el punto de que no vengo a explicarles lo que ustedes conocen mejor que yo, sino más bien a decir, mira, se me ocurren estas ideas, ¿te sirven? ¿No te sirven? Si te sirven, a lo mejor nos podemos sentar a platicar y escribir algo juntos. Bien. Ahora, ¿y por qué tengo la idea de que puedo decir algo al respecto? Aquí digamos que yo en particular no sé si lo puedo hacer o no, pero la computación teórica tiene una tradición de haber resuelto algunos problemas que parecían muy difíciles de resolver. No problemas filosóficos propiamente, pero problemas que en su momento fueron fundacionales de otras disciplinas. El caso más típico es la noción de procedimiento efectivo, que es una idea que propuso, era parte del programa de Hilbert para formalizar las matemáticas. Hilbert decía que pues, la formalización de las matemáticas no era simplemente escribir en un lenguaje formal, sino tener un mecanismo que nos permitiera distinguir los teoremas de los no teoremas en una teoría matemática. Y él le llamaba este mecanismo un procedimiento efectivo o eficaz, tal vez es una mejor palabra en español, en el sentido de que este procedimiento funcionaba solo por medio de manipulaciones simbólicas y por medio de un número finito de operaciones descritas con anticipación, nos permitía resolver la pregunta, ¿esto es un teorema o no es un teorema? ¿no? Esa era la idea de Hilbert. Y pues una caracterización de distintos matemáticos que fueron después fundadores de la teoría de la computación, Alan Turing, Alonzo Church, Emil Post,
que plantearon cómo formalizar esta noción. Entonces ahí hay un caso de éxito. Otro caso de éxito relativo es el de la famosa prueba de Turing, que otra vez se vuelve a aparecer el nombre de Turing. Para los no iniciados, a veces la gente tiende a confundir su trabajo sobre el procedimiento efectivo con el de prueba de Turing. El de prueba de Turing debe ser un artículo que ahora debe estar más de moda que nunca. Es una prueba que está diseñada, o esa era la intención, para distinguir lo que hace un ente artificial inteligente o no inteligente y lo que hace un ser humano, ¿no? Cuando consideramos su comportamiento como una conducta inteligente. La prueba de Turing ya ahora está un poco, digamos, pasada, pero es muy reciente que ocurrió esto con nuestros nuevos sistemas, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Uno va a ChatGPT y le pregunta algo sobre algún tema y nos entrega un texto coherente, ¿no? Que parecería escrito por un experto. Ya si le rascamos un poco nos damos cuenta que no, que es un refrito de algo. Es como un artículo que leí hace poco de gente de inteligencia artificial que decía que básicamente es, voy a citar en inglés, bullshit, ¿no? Así es lo que hace, eso es lo que hace ChatGPT, ¿no? Nos tira un rollo, como decimos en español, sobre un tema, pero lo hace convincentemente. Y si nosotros estamos interactuando vía una máquina, perdón, pues no siempre es fácil, o yo diría que en muchos casos es realmente muy difícil distinguir si estamos hablando con una computadora o con una de estas creaciones nuevas. Perdón. Bien, otro caso de éxito es la intratabilidad de problemas por medio de complejidad computacional. Ese voy a mencionar un poquito después, pero el caso es que estos son 3 casos de éxito y pregunto, ¿hay otros? Realmente no hay tantos. Hay muchos chistes sobre los computólogos teóricos, ¿no? Hay uno que recuerdo que estaba en circulación cuando yo era estudiante en el Colegio Imperial, que el chiste es de que en el Common Room, el salón de reuniones para el lunch, se reúnen un filósofo y un computólogo teórico, y el computólogo teórico le pregunta al filósofo, ¿en qué estás trabajando? Y el filósofo le dice, estoy trabajando en uno de los problemas más importantes de la historia de la filosofía, que es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? El computólogo lo ve y dice, es un problema interesante, déjame pensar. Meses después, el filósofo recibe un sobre cerrado, lo abre y es un artículo en el que el título dice, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Uno de los problemas fundamentales de la filosofía. Y él empieza a leer el resumen y dice, el resumen, estos son los problemas fundamentales, yo como computólogo teórico me dediqué a estudiarlo, vi que es muy difícil de resolver, y lo que hice fue resolverlo para una instancia precisa, restringida, y la pregunta va a ser, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo estrellado? Entonces, espero que no suene así lo que voy a decir, ¿no? Que estoy diciéndoles, bueno, en este caso muy obvio que ya sabíamos que no funcionaba, pues nos estás diciendo con otras palabras lo que ya sabíamos, ¿no? Bien, bueno, ¿qué voy a utilizar para esto? Voy a utilizar 3 teorías computacionales que son las siguientes. La primera es la teoría del determinismo y el no determinismo en computación. Esta teoría puede ser de mucho interés, al menos por el nombre. La terminología es muy similar a la que usa la gente que trabaja en libre albedrío. Determinismo y no determinismo. Entonces voy a explicar qué se puede hacer con eso. Adelanto un poco así como los que están viendo los adelantos en Netflix y de repente el que hizo el adelanto les pone el final de la serie. Aquí también les voy a decir cuál es el final de este capítulo, es no se puede. Bueno, ahora la segunda idea que voy a tomar es la teoría del caos, que yo creo que este es el único que puedo decir que a lo mejor nos da un fundamento razonablemente bueno para explicar una posible visión del libre albedrío, la más pesimista de ellas, la de que no existe. Pero a lo mejor tenemos un modelo para decir cómo es el mundo si no existe, ¿no? Bien, y también voy a hablar de la teoría algorítmica de la información y su definición del azar, de la aleatoriedad. La idea es que vamos a una definición de azar que nos va a permitir plantear cuándo podemos decir que tenemos una explicación o una causa más simple que un efecto que estamos observando. Y vamos a ver si esto puede servir para explicar el libre albedrío.
Bueno, vamos a empezar con esto. Estas definiciones son las definiciones computacionales, aparecen en muchos libros de texto, de computación teórica. El determinismo es esta situación. Tenemos un proceso computacional, ¿qué quiero decir con esto? Un programa, una computadora, una plática con ChatGPT, lo que ustedes quieran, ¿no? Y decimos que este proceso computacional es determinista cuando nosotros le damos los datos a este proceso y siempre nos da la misma salida con los mismos datos. Así de simple. Y no determinismo es cuando, dada esa misma entrada, esos mismos datos, puede ser que en algunas ocasiones veamos unas salidas y en otras. Aquí lo voy a restringir al caso en que tenemos un número finito de posibilidades. En realidad un número infinito de posibilidades plantea problemas más complicados, aunque en el fondo no haría mucha diferencia para la pregunta del libre albedrío. Entonces, esto es determinismo y no determinismo. Bien, ahora, vamos a ver. Aquí tengo un ejemplo de cómo se pueden aplicar estas dos ideas desde la perspectiva computacional. A ver, aquí todo el mundo estudió lógica en el pasado, supongo, ¿no? Y ven cómo allá en la esquina superior derecha tengo una fórmula lógica, P y Q y no R. Y les planteo una pregunta que es una pregunta fundamental en complejidad computacional, que es otra rama de la computación teórica, que es la siguiente. Esa fórmula, ¿hay forma de asignarles valores de verdad a P, Q y no R que la hagan verdadera? A simple vista sí, ¿no? Parecería que podemos decir, mira, si P es verdadera, Q es verdadera y R es falsa, pues eso es verdadero. Recuerden que la conjunción es verdadera cuando ambos conjuntos son verdaderos, ¿no? Entonces no R nos daría un verdadero que nos hace falta. El problema parece simple y yo creo que muchos de ustedes aprendieron a resolverlo por medio de tablas de verdad. Las tablas de verdad son un procedimiento bastante sencillo, ¿no? Toman mucho tiempo, por supuesto, ¿no? Pero la cuestión es que es un procedimiento mecánico que podemos utilizar para resolver la pregunta. Es lo que Hilbert llamaría un procedimiento efectivo. Bien, entonces usamos las tablas de verdad y resolvemos esto. Problema con las tablas de verdad, a ver si se acuerdan de su curso de lógica. Si tengo n proposiciones atómicas, ¿cuántos renglones va a tener mi tabla de verdad? 2 a la n, ¿no? 2 a la n, ¿no? 2 a la n es una función exponencial y los matemáticos tienen muy rato estudiando estas funciones y saben que crecen muy rápido. Entonces, si yo les planteo este caso con 3 letras atómicas, pues es más o menos fácil de manejar, pero son 8 renglones. Si se los planteo con 1.000.000 de fórmulas atómicas, pues no es tan sencillo responder, es 2 a 1.000.000, que es una cantidad monstruosa, no hay forma de construir una tabla de verdad de ese tamaño, ¿no? Entonces, la gente en computación se ha preguntado ¿cómo se puede resolver este problema de manera eficiente? Aquí lo que yo tengo es un árbol de búsqueda de soluciones. Vean, la idea es que vamos a tener ordenadas P, Q y R. O sea, primero viene P, después viene Q, después viene R. Ustedes parten de esa S, que está en verde al centro, y dicen, a ver, ¿qué pasa si le asignas a P verdadero? Eso es lo que pasa a la izquierda. ¿Y qué pasa si le asignas a P falso? Y es lo que está a la derecha. Vean este árbol, entonces tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Después cada uno de los lados se va a dividir dependiendo de qué hagamos con la siguiente letra atómica, que es Q. En la siguiente, pues por supuesto lo que hacemos es que si P es verdadero, tenemos la posibilidad de que Q sea verdadero o Q sea falso, y de este lado también tenemos lo mismo, Q verdadero y Q falso. Y en el último nivel, antes de tener estas letras griegas, que las uso para designar caminos, tengo pues las opciones para R, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Se dan cuenta que esto es muy parecido a un árbol de verdad, simplemente lo que yo hago es seguir un caminito en el árbol y decir, mira, ya encontré un caso en el que me da verdadero. Ese es el punto. Voy a tener verdadero en azul para la fórmula completa y falso en rojo. Observen cómo aquí la asignación al camino correcto es el camino que tengo denotado con la letra beta, aquí abajo. Si yo voy de S hacia beta, me encuentro una asignación de valores de verdad que hace verdadera la fórmula P y no Q y no R. Entonces, esa es la forma en que hago la búsqueda.
Bueno, por supuesto que esto tiene el mismo problema en las tablas de verdad, aparentemente no, pero si lo ven bien, es un árbol bastante grande, ¿no? Y crece dependiendo del número de proposiciones atómicas. Si yo agrego una proposición atómica a la fórmula, lo que voy a tener es un árbol que tiene el doble de nodos que este. Y si agrego otra más, es el doble del doble. O sea, crece también exponencialmente. Pero yo puedo plantearme, oye, ¿y qué tal si puedes hacer esta búsqueda? La búsqueda va a consistir en lo siguiente. Tú tienes la posibilidad de recurrir a esclavos, genios, digamos. Tienes un número ilimitado de lámparas, puedes flotar la lámpara, salen dos genios, a uno le encargas una tarea y al otro le encargas otra. Entonces estamos en ese, tomo mi lámpara, la froto, aparecen dos genios y le digo a uno, mira, vete al lado izquierdo, y al otro le digo, vete al lado derecho. Y repito el procedimiento después en el siguiente nivel. Froto otra vez la lámpara y aparecen pues los genios necesarios para explorar eso, que en este caso son 4. Y así, sigo multiplicando los genios y entonces puedo decir, mira, toda operación sumada toma mucho tiempo, pero el genio afortunado que le asigné seguir beta, ese genio lo va a descubrir en un tiempo razonable. ¿En cuántos pasos? 1, 2, 3 pasos. Nos da una respuesta. Entonces, hay toda una familia de problemas computacionales que comparten esta forma de resolver los problemas. Si ustedes están explorando la solución de manera secuencial, es decir, paso a paso, el número de pasos necesarios es exponencial, es enorme. Y cuando digo enorme es porque rápidamente crece a tener más pasos que el número de partículas en el universo. En cambio, si yo tengo forma de dividir las tareas, siempre puedo recurrir a un nuevo operador que haga esa búsqueda. Entonces se puede resolver en un tiempo muy razonable. Entonces, esto nos lleva a una clasificación computacional que distingue entre soluciones que son deterministas y no deterministas. ¿Por qué no deterministas? Porque se dan cuenta que yo tengo varias posibilidades en cada paso. Es exactamente lo que escribí antes. O sea, me puede ir en una dirección, en otra, en el árbol. El punto es que esa es una solución no determinista. Y una solución determinista es, pues recórrete todo el árbol completo, rama por rama, hasta que des con una que sea la correcta. Bueno, el no determinismo entonces suena que es una opción pues atractiva, y de hecho los computólogos con esa vocación, los computólogos teóricos con esa vocación de utilizar nombres evocadores, le pusieron a distintos nombres de no determinismo, bueno, a distintas probabilidades no determinismo estos nombres, ¿no? El determinismo angélico, que es cuando ustedes toman decisiones y resulta que esas decisiones son las más afortunadas posibles. Los llevan a conseguir la meta, si es que la meta es alcanzable. El determinismo demoníaco es, pues siempre te va a llevar a la versión equivocada. O sea, vas a tener que llegar al último caso para dar con la secuencia de elecciones correctas. Y finalmente tenemos el errático, que es, pues no sabemos qué va a pasar, a veces es afortunado, a veces no. Entonces tenemos estas versiones. Entonces parece que esto se parece mucho, o que es similar a la idea del libre albedrío. Tenemos una decisión que no es predeterminada y que es arbitraria. Ese es un punto importante. Mucha gente cuando se enfrenta a estos árboles por primera vez dice, claro, esta es una cuestión de probabilidad, 50% de uno por un lado, 50% de uno por el otro. No, el no determinismo es, no sabemos la regla que nos dice cuál decisión vas a tomar. Esa puede ser que siempre sea, como dije, la mejor decisión. Están inspirados por Buda y siempre toman la elección correcta. La peor decisión los inspira algún demonio del Mahabharata para que siempre tomen el camino equivocado. Y la otra que es, pues a veces se equivocan y a veces no. Entonces, las decisiones son arbitrarias. Ahora, hay un problema con esto. El punto es que resulta que desde una perspectiva de lo que es posible, quiere decir que puede ocurrir en potencia, no hay distinción entre estos dos conceptos. Y esto puede parecer un choque para los que no se dedican a estudiar algoritmos en computación.
porque dicen, ¿cómo que eso no nos permite hacer lo mismo? La respuesta es sí, simplemente te lleva más tiempo. Pero si tú dispones de todo el tiempo del universo y más, porque hay cosas que toman más tiempo que la edad del universo en resolverse, pues en principio podrás resolverla ya sea con una solución determinista o con una solución no determinista. Los computólogos le llaman esta pregunta, a la pregunta siguiente: oye, sí, eso es lo que parece, pero tú puedes demostrarme que estos problemas que se resuelven en un tiempo sensato, no deterministamente, tienen una solución determinista que también es sensata. Yo les digo, no lo sé, esta es una pregunta. La clase de los problemas que se resuelven en la P es de polinomial, que convencionalmente es un tiempo sensato, y la NP significa polinomial no determinista. No es la negación de polinomial, sino es en tiempo polinomial, pero no determinista. Y la pregunta es, ¿los problemas que se pueden resolver utilizando no determinismo en tiempo polinomial también se pueden resolver en tiempo polinomial utilizando solo determinismo? Y la respuesta es, no lo sabemos. Así de simple, es un problema abierto en computación. Casi todo el mundo trabaja con la hipótesis de que no son iguales estas dos clases. Eso es lo que sospechamos, pero no hay una prueba. A quien le guste el dinero, a todos les gusta el dinero, hay $1 millón al que contesta esta pregunta. Hay un millonario estadounidense, puso un fondo para contestar preguntas importantes en matemáticas, es $1 millón para cada una de las respuestas, y ahí está. Sí, entonces, hay que apuntarse, ¿no? Bien, ahora, la cuestión es que no sabemos si la respuesta es sí o no, pero la cuestión es que el no determinismo uno podría generalizarlo y podríamos generalizarlo de esta manera. Supongan ustedes que yo les doy respuesta a un problema que se resuelve en tiempo polinomial no determinista de manera instantánea. Ustedes dicen, a ver, te doy una fórmula arbitraria y tú me dices, sin necesidad de que yo haga ningún cálculo, si la fórmula es satisfactible. ¿Qué otros problemas puedes resolver con eso? Bueno, eso permite construir una cosa que se llama la jerarquía polinomial. Bien, aquí tenemos los problemas que se resuelven deterministamente en tiempo polinomial, tiempo sensato. Y acá tenemos los problemas que se resuelven en tiempo polinomial, pero usando no determinismo. Y aquí tenemos los problemas, esta sigma 2, que se resuelven en tiempo polinomial usando no determinismo con la ayuda de un problema resuelto previamente acá. Y nosotros podemos continuar con esta construcción. Es decir, cada vez decimos, mira, un problema no determinista, yo ya te doy la solución instantánea, ¿qué puedes hacer con esa solución? Bien, resulta que los matemáticos y los computólogos no saben si esta construcción se puede continuar infinitamente o no. Si P es igual a NP, la pregunta que planteé antes, esa es pura fantasía. Los problemas están en la misma clase y este dibujo no tiene sentido. Pero resulta que hay soluciones más sofisticadas. Por ejemplo, la computación cuántica, no he oído hablar de ella, ¿no? Ahorita es un proyecto nada más, teóricamente existe, pero no hay computadoras cuánticas que resuelvan problemas prácticos, pero eso es una cuestión de tiempo, muy probablemente. La cuestión es que si alguien encontrara para cada solución con computadoras cuánticas eficiente, una solución eficiente en computadoras no cuánticas, esto se cae aquí, no crece después de este nivel. Y bueno, pues uno dice, está muy bien, pero entonces ¿para qué me sirve, no? Esa es la pregunta. Ustedes son filósofos, quieren explicar el libre determinismo, y la conclusión es, no los estoy ayudando, ¿no? Por eso les decía que esto era una forma de decirles, miren, aquí hay ideas que pueden parecerles interesantes, pero sean prudentes cuando se acerquen a ellas. Los filósofos suelen ser muy meticulosos con la argumentación, pero hace no mucho tuve una plática de alguien que está trabajando con neurocientíficos, y entonces en algún momento dado dijo que él necesitaba, para que su modelo matemático funcionara, necesitaba la existencia de libre albedrío y no determinismo. Empezamos a platicar un rato, vimos las opciones de por qué así, y resulta que no necesitaba ni una ni otra cosa. Así de simple, ¿no? Que podía trabajar sin esos supuestos, simplemente utilizando supuestos más débiles. Entonces, es importante que sepamos si una herramienta nos va a ser útil o no. Si alguno de ustedes está en tentación de utilizar el no determinismo computacional, la respuesta es
mira, te estás metiendo en un pantano que a lo mejor no te aclara el concepto, pero sí te lleva a otras preguntas que son preguntas abiertas en nuestra disciplina y que son de respuesta muy probablemente tan difícil como la del libre albedrío. Entonces, no vamos a ser útiles aquí. Bueno, ahí está, esa es la conclusión. Y ahora voy al siguiente punto. Scotto y el libre albedrío. Les decía que Juan Scotto, o John Scotto, como quieren llamarlo, Duns Scotto, defendió la tesis de que la voluntad misma es la causa total de su actividad. Es decir, cuando uno toma una decisión, él era partidario del libre albedrío, cuando uno toma una decisión, no hay una causa, no hay una explicación que vaya más allá de la decisión misma. La decisión, la voluntad de tomar esa decisión es la explicación. Ajá. Esto suena un tanto vago para los que están acostumbrados a pensar en términos formales siempre, aunque no para los que están acostumbrados a pensar en términos conceptuales como ustedes, ¿no? Pero uno querría saber, oye, ¿puede dar una interpretación a esta idea de Scotto que no sea tan tan basada en lengua natural, que haya algún correlato más formal de esta idea? Y la respuesta es, tal vez. La respuesta está en esto, que es la teoría de la complejidad, complejidad algorítmica, es otra rama de la computación teórica. Ajá. ¿Qué tenemos aquí? Lo que vamos a tener es que, bueno, voy a ilustrar con un ejemplo, a lo mejor con este ejemplo es más fácil el que tengo aquí. Ustedes están viendo cadenas binarias como estas. Piensen que esas cadenas pueden ser codificaciones que les dicen, para 0 dice 0 es un no y un 1 es un sí, por ejemplo, y aquí están pensando en que quieren abrir, no sé, una bóveda. ¿Alguno de ustedes ha visto una serie de eventos desafortunados? No sé si se acuerdan de ese capítulo donde tienen que dar una serie de respuestas a los autores de algunas novelas famosas para poder resolver un acertijo y escapar de una situación. Me parece que esto es en el aserradero. Ajá. El punto es que el acertijo podría ser más bien de este estilo. Tú dime sí o no, y entonces subes o bajas un switch y tienes una combinación que abre la trampa en la que los encerró el conde Olaf, ¿no? Pues, bueno, esa es una buena idea. Aquí tenemos, por ejemplo, que esa podría ser una sucesión de switches que estamos, interruptores que estamos prendiendo o apagando para resolver el problema. Abajo tenemos otra sucesión similar, pero si se dan cuenta, la de abajo es mucho más fácil de adivinar, ¿no? Es simplemente 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ajá. Y diga uno, bueno, pues mira, si tú me preguntaras cuál adivino más fácilmente como ser humano, obviamente la de abajo es mucho más fácil. Pero si ustedes piensan en términos de la probabilidad estándar, de cuando asignamos a todas las cadenas posibles binarias de cierto tipo la misma probabilidad, resulta que las dos reciben la misma probabilidad, son igualmente probables. Es totalmente incontraintuitivo, ¿no? O sea, si ustedes están viendo, no sé, señales que están basadas en 1, 0, 1, 0, van a pensar, este es un mensaje. Ajá. En cambio, o me escribe una situación, en cambio ven la otra y no saben lo que es, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es dar una definición que nos permite distinguir un tipo de cadenas, de sucesiones de la otra. Este ya se conoce como complejidad de Kolmogorov. Kolmogorov era un matemático soviético de mediados del siglo XX, que es célebre por muchas razones. Axiomatizó la probabilidad, definió redes que ahora se están utilizando para explicar fenómenos de inteligencia artificial. Lo hizo sin computadoras, por supuesto, porque no había computadoras en la Unión Soviética, pero muchísimas otras cosas más. En particular, el concepto que voy a tomar es de la complejidad de Kolmogorov, se llama así en su honor. La idea es muy sencilla. La complejidad de una cadena, como las que puse antes, se puede medir por la longitud del programa más breve que lo produce. Regreso al caso anterior. Vean, por ejemplo, la cadena de abajo yo la puedo producir por un programa que dice, escribe 1, 0, no sé cuántas veces lo escribí, creo que 15 veces. Escribe 1, 0, 15 veces. Ahí está. Es un programa que, si yo tengo una codificación adecuada para mis programas, tiene una longitud muy breve, muy breve. En cambio, la de arriba, si yo les digo, a ver, haz un programa que escribe esa cadena,
no se ve una regla, ¿no? Y entonces el programa tendría que ser escribe 0, escribe 1, escribe 0, vuelve a escribir 0, vuelve a escribir 0. Les dicto los dígitos de la cadena, ¿se dan cuenta? Entonces ese programa pues es más complejo que el otro, pero el punto esencial es que es tan complejo como la cadena misma, es díctame la cadena. Esa es la idea. Entonces la complejidad de Kolmogorov va a distinguir entre las cadenas, los datos que son fáciles de replicar a partir de un programa. El programa puede ser muy breve y la cantidad de datos que produce enorme, y los datos que no podemos replicarlos a partir de un programa, que necesitamos pues básicamente los datos mismos para poder referirnos a ellos, ¿no? No tenemos una descripción más simple. Entonces, observen que si aquí pensamos en el programa como una causa, y no es una decisión tan arbitraria, porque la idea es que nosotros tenemos la computadora, le decimos ejecuta este programa y la computadora nos da ese resultado. Ajá. Entonces lo podemos ver como una causa. Ajá. Entonces, lo que estamos viendo es que para las cadenas que son arbitrarias, la causa es tan complicada como el efecto. El programa es tan complicado como la cadena misma. En cambio, para las cadenas que son fácilmente describibles, que tienen programas breves que los producen, la causa es mucho más simple, ¿no? Si la vemos como explicación ahora y no como causa, resulta que tenemos una explicación más breve que el efecto que queremos explicar, que es una aspiración de la ciencia universal, ¿no? La explicación más simple posible para un fenómeno. Muchos científicos van a decir por qué. Es una aspiración que yo no sé si se puede basar realmente en la práctica científica o es simplemente de carácter estético o axiológico, pero la mayor parte de los científicos van a decir, sí, claro, eso es a lo que aspira. Ajá. Y entonces tendríamos que hay fenómenos que se pueden explicar de manera simple. Bueno, con esta definición, me estoy saltando algunas cosas, antes de llegar a ese punto. Observen que también no, sí, yo creo que sí me lo puedo saltar y me puedo ir al siguiente y regreso después. Podríamos retomar la idea de Spoto. ¿Por qué razón? Porque vean cómo si pensamos en el programa como la causa, como había dicho, y la cadena como lo causado, entonces tendríamos que, si vemos la decisión de un ente con libre albedrío como el efecto, como la cadena, y pensamos en su causa, resulta que si esta decisión no es reductible a algo más sencillo, entonces estamos capturando la noción de que es una causa en sí misma. No necesito otra causa, porque la causa es ella misma. ¿Cómo explicamos la sucesión de unos y ceros que puse primero? Pues presentándola, no hay otra forma. ¿Cómo cómo vemos una decisión libre? Pues simplemente cuando ocurre. No podemos decir, es que claro, esta persona estaba en estas circunstancias, porque decimos, sí, puede ser que estuviera en esas circunstancias, pero la idea es que el libre albedrío es, aunque estuviera en esas circunstancias, él podía o ella podría haber optado por otra cosa, porque si no, no es libre albedrío. Bien, entonces ahí está, parece que nos ayuda a capturar esta tesis de Spoto, ¿no? Tenemos que la decisión libre es en alguna cadena y es realmente libre cuando el programa que le explicaría es la cadena misma. Y eso pues suena muy bien, pero tiene un problema. Ahí estoy diciendo cuál. No, pero voy a regresar a explicar por qué acá. Resulta que pues esta teoría, esta definición de Kolmogorov la utilizó Martin Lev, que es un filósofo todavía vivo en Bélgica, y Chaitin, que es un teórico de la computación también vivo, la utilizaron para definir precisamente el concepto de azar. ¿Qué cosa es azarosa? Algo es azaroso cuando no se puede reducir a un programa más simple que lo genere. Vean una cantidad de datos, digo que estos datos son azarosos si no hay un programa más breve que los datos. Entonces, suena muy bien, es una definición que pasa muchas de las pruebas matemáticas de cómo tiene que comportarse el azar. Los estadísticos ponen pruebas para esto porque dicen, no cualquier dato puede tomarse como azaroso porque a veces no lo es, sobre todo si piensan que los datos azarosos se utilizan para codificar información, es un problema práctico. Necesitan tener una fuente auténtica de azar. Si ustedes toman un dato que aparentemente es azaroso y resulta que pues no lo es, que es una descripción de lo que pasó en el último capítulo de Friends, que todo el mundo conoce, pues va a ser muy fácil de descifrar lo que está ocurriendo, ¿no? Porque bueno, yo no lo vi, pero
Me imagino que pasó, y yo creo que ustedes también se imaginen qué pasó, ¿no? En fin, queremos entonces azar auténtico y resulta que esta definición cumple con lo que se espera de una definición del azar. Y es ahí donde viene el problema para la idea esta que les decía de Scotto. ¿Por qué no sirve para definirlo? El punto entonces es que estaremos diciendo que una decisión libre está basada en el azar. Y yo creo que como filósofos ustedes van a saltar de inmediato y van a decir, no es así. No es así. Yo presento otro caso concreto. Este es un caso visto desde mi perspectiva particular. Si ustedes están enfrentados a una situación en la que alguien asesinó a otra persona y lo que ustedes quieren decir es, lo hizo, es responsable moralmente por esto porque tenía la opción de no hacerlo. Ajá. Si decimos, ¿por qué la mató? Pues porque lanzó una moneda al aire. Estamos diciendo que no hay una responsabilidad moral, ¿no? Lo que ocurrió es que cayó águila y entonces, pues pobre de la víctima, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, no es una explicación que nos satisfaga para el libre albedrío, a pesar de que cumple este aspecto de la idea de Scott. ¿Por qué razón? Porque si se reduce al azar, el azar no es nuestra idea de libre albedrío. Entonces, nuevo fracaso. Les presenté una idea que no parece servir. Yo espero que más bien sea como los cuentos que nos contaban antes. No sé si a ustedes les tocó, pero cuando yo era niño era frecuente que mi abuela o alguien más nos contara cuentos cuya moraleja era, no hagas eso porque te puede pasar tal cosa, ¿no? Aparece un lobo, aparece etcétera, ¿no? Algún fantasma particular, ¿no? Entonces aquí es, vean, si lo querían usar para este tema, vean que no sirve. Pero lo menciono por una razón, porque yo no conozco a nadie que lo haya usado además, Por cierto, no digo que estas ideas sean mis originales, pero hasta donde he buscado no he encontrado a nadie que lo haya utilizado este argumento para decir esta idea de libre albedrío no funciona. Ahora, bueno, esto lo había presentado. Y hay otra faceta del azar que es interesante y que es interesante para el proyecto de Nancy, precisamente. A ver, ¿quién tiene miedo de que lo desplace alguno de estos sistemas de inteligencia artificial? Alguien está pensando, ChatGPT ya me quitó mi trabajo. Sí. Muchos, ¿no? Ajá. De hecho, los está desplazando probablemente ya. Me decía mi esposa, que es profesora en la UAM, Coajimalpa, que la única forma que distingue entre los trabajos que escriben sus alumnos y los que escribe ChatGPT es que los de ChatGPT no tienen faltas de ortografía, ¿no? Entonces piensen que si ustedes a lo mejor no tienen faltas de ortografía todavía compiten, pero pronto tal vez ya no, que utilicen mejor aparato teórico para justificar una idea. Vaya a consultar filósofo, ChatGPT, vaya a consultar filósofo más oscuro que a ustedes no se habrá ocurrido que tiene algo que decir sobre el tema, ese tipo de cosas, ¿no? Estamos en peligro, ¿no? Bien, pero estamos en peligro de manera relativa, porque un punto importante es que las computadoras tienen que utilizar alguna medida de azar para producir lo que van a hacer, porque si no se vuelve determinista. Es decir, si ustedes le preguntan a ChatGPT hoy, oye, ¿qué dijo? ¿Puedes explicarme cuál es la teoría kantiana de, no sé, de los números? Bien. Y mañana le vuelven a hacer la misma pregunta, y si les contesta lo mismo, pues ahí hay un riesgo, porque seguramente hay una gran cantidad de estudiantes de bachillerato y de filosofía que le están preguntando esa misma cosa a ChatGPT. ChatGPT tiene que hacer algo para que no sea exactamente la misma pregunta, y para eso lo que hace es recurrir o tratar de recurrir a una forma del azar, es decir, toma algún número aleatorio y decide que ese número lo divide entre 20, etcétera, le sale 200, y alguien le va a dar una explicación en 200 palabras o menos, y a otro le va a dar una explicación en 201 palabras o menos, y además ese número aleatorio le dice, mira, no uses esta palabra sino esta otra. Ahí introduce algo de variedad. Y entonces resulta que el azar es importante para que estas computadoras imiten con éxito lo que hacemos los seres humanos cuando hacemos estas conductas inteligentes. Bien, bueno, resulta que es muy difícil definir números aleatorios por computadora. Ajá.
Aquí esos números suelen ser llamados números pseudo-aleatorios, porque en realidad no es que sean aleatorios, sino que tratan de imitar a los números aleatorios. A diferencia de la definición que vimos antes, que es, si no tienes un programa de computadora que lo pueda reproducir en menos longitud que el dato mismo, entonces es aleatorio. Aquí más bien es, yo quiero un programa de computadora que me dé el número y que sea breve, ¿no? Quiero un número para poder generar este ensayo, y si ese número mide lo mismo que ChatGPT completo, que no sé si sepan qué cantidad de información es una cantidad monstruosa, se mide en petabytes, requiere una gran cantidad de operaciones, miles de millones, literalmente miles de millones de parámetros para que esto opere y pueda producir un resultado. Entonces, si queremos algo más breve para generar el número que le va a ayudar a ChatGPT a resolver el problema de manera no repetitiva, entonces queremos un programa pequeñito que genere este número. Pero mientras más pequeño sea ese programa, es menos probable que nos dé algo que sea aleatorio. Entonces, la gente que trabaja en computación está buscando cómo conseguir esto, cómo hacer para conseguir estos datos. Y lo que hace es tener programas muy pequeños que toman datos de algún punto. Lámparas de lava, por ejemplo, si las han visto, ¿no? Estas que giran y que producen un patrón que parece lava fundida, ¿no? Bueno, se puede leer esto y se puede generar un número a partir de esto, y ese número se parece bastante a un número aleatorio. Otros utilizan nociones de teoría del caos, otros lo que hacen es preguntarle a una cantidad aleatoria de personas qué opinan sobre la última película de, no sé, quien quiera, la última de Alien, por ejemplo, ¿no? Y entonces la gente responde y de alguna manera se traducen sus respuestas a algo que se puede cuantificar. Esos no son cosas aleatorias, si lo piensan bien, ¿no? Hay una película, la gente la vio, y si hay una mayoría de gente que opina que es mala, es muy probable que la película sea mala, ¿no? No necesariamente, pero esas cosas suelen ir juntas, ¿no? Entonces, hay una carrera armamentista entre la gente que está diseñando estos métodos pseudo-aleatorios y de dónde se toma la información, y los que usan ingeniería inversa para decir, oye, yo creo saber de dónde se toma la información y lo puedo utilizar para otros fines. Por ejemplo, si yo quiero codificar una llave que me va a permitir acceder a la información bancaria de una persona en particular, pues esto puede hacerse utilizando un número pseudo aleatorio. Pero si la persona que quiere robarse esa cuenta tiene acceso a la información, puede reproducir el proceso y puede robarse esos datos. Y es así como proceden muchos de los hackers más avanzados, ¿no? Utilizan procedimientos matemáticos muy, muy avanzados para calcular qué se puede hacer con esa información y cómo pueden extraer información valiosa. Sus datos en WhatsApp, por ejemplo, o en Telegram, lo que usan ustedes, que se supone que están encriptados, como dice la aplicación. Bueno, hay quien está trabajando para desencriptarlos, así de simple, para descifrarlos, ¿no? Y en algún momento lo puede conseguir, y entonces la gente está compitiendo. A alguien se le ocurre un método, a alguien se le ocurre cómo saltarse ese método. Entonces a alguien se le ocurre un nuevo método, alguien inventa un método para saltárselo. Y esto es una carrera permanente. Entonces resulta que si no tenemos una forma confiable de producir números aleatorios, pues los sistemas de inteligencia artificial que los necesitan, pues tampoco son tan útiles. No sé si se enteraron que hace poco salió un artículo de gente que estaba analizando qué pasa ahora que básicamente los sistemas de inteligencia basados en grandes modelos de lenguaje ya agotaron toda la información escrita. O sea, ya se acabó. OpenAI, que es el que está de la ChatGPT, ya digitalizó todos los escritos que se han producido en la historia de la humanidad y se los dio a ChatGPT para que con eso produjera sus respuestas. La competencia ya hizo lo mismo. Google hace mucho que hizo esto con los libros, ¿no? La gente que decía, ¿para qué quiere digitalizar tantos libros? Bueno, ahí está la respuesta, para eso. Y resulta que no hay información nueva. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues están alimentándose mutuamente. ChatGPT lee las respuestas que produciría el agente de Meta, de Facebook, o las que producía el agente de Google, y las utiliza como una nueva fuente de información. Lo que han detectado es que se produce rápidamente una degradación de la calidad de la salud. Algo pasa, algo que solo está presente en las acciones humanas, no está presente ahí. Y entonces, esos métodos son bastante malos.
Porque esto se itera muchas veces, pero esos sistemas funcionan así, y después de poco tiempo resulta que están fallando. Perdón, ¿cómo ando de tiempo, Nancy? Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces, ahí está, tenemos un problema y resulta que pues el libre albedrío a lo mejor no se beneficia de estas ideas computacionales, pero la gente que hace computación podría aprender algo de la noción de libre albedrío, si es que se logra algún día desentrañar qué es exactamente. Bueno, último caso, este es el caso más breve, es algo que se me ocurrió hace como 2 meses, pero no había tenido tiempo de trabajarlo. Entonces esta es una idea muy novedosa. Me encontré un par de artículos que relacionan el libre albedrío contra el caos, pero sigue una vertiente distinta a esta. Aquí la idea es la siguiente. Primero, no sé si todo el mundo sepa que es teoría del caos. Todo el mundo lo ha escuchado, porque sale hasta en las películas de dinosaurios, ¿no? Sale un tipo que dice: yo soy matemático y sé teoría del caos, y va a fracasar este parque, ¿no? Pero eso, digo, no es serio, ¿no? O sea, no es una explicación seria. En realidad no toma mucho explicar qué es teoría del caos. Ahí está, hay una explicación en esa lámina, entonces no es tan difícil. La idea es que un sistema dinámico es una construcción matemática que trata de, con frecuencia, modelar un fenómeno físico, y en esta construcción matemática lo que hay es una evolución. Es decir, el sistema no siempre está en el mismo estado, cambia de estado. Y para saber en qué estado va a estar en el futuro, se aplica una serie de ecuaciones que nos dicen: mira, si ahorita estás en este estado, el siguiente estado va a ser este, y después de este va a ser otro más, y después viene otro estado. Eso es un sistema dinámico. Entonces tenemos sistemas dinámicos, péndulos, por ejemplo. Ustedes tienen un péndulo, saben cuánto pesa el péndulo, saben la longitud de la cuerda, lo lanzan desde cierto ángulo y pueden predecir cuánto tiempo va a estar oscilando antes de detenerse. Ese es un sistema dinámico predecible. Resulta que hay sistemas dinámicos que no son predecibles fácilmente. ¿Por qué razón? Uno diría: a ver, no entraré ahí en no determino auténtico libre albedrío, al péndulo se le ocurre en algún momento dar una oscilación que no debería haber dado. Y la respuesta es: no, es un péndulo, no tiene libre albedrío, como nos esperamos, ¿no? Lo que hace es oscilar de acuerdo con una regla perfectamente determinada, pero hay sistemas dinámicos donde la regla resulta que no admite soluciones matemáticas obvias, y hay que utilizar entonces aproximaciones. Ese es un truco que ustedes van a ver que existe vamos a hacer muchas cosas. Lo ven con la música. ¿Quiénes tienen aquí iTunes o Spotify? Ya ven que estos sistemas de hecho tienen 2 niveles de calidad de sonido, ¿no? En realidad podrían tener más niveles. Hay niveles más bajos, MP3 tradicional, que se oye espantoso con ruido, ¿no? Bien, lo que ocurre es que se graba la música y se digitaliza, y eso hace que se pierda cierto grado de fidelidad. Esa es una aproximación numérica, porque es una función continua, real, es una curva, y lo que hacen es aproximarla pues con una serie de rectangulitos que van siguiendo la curva. La calidad de la aproximación depende de la fineza de estos rectangulitos, qué tan pequeños son. Bueno, ese es un método muy común, y a veces es porque pues, es más barato, y a veces es porque no hay remedio. Hay muchos sistemas dinámicos descritos por ecuaciones que no tienen soluciones exactas. Entonces, un sistema caótico es un sistema dinámico que es muy sensible a las condiciones iniciales y a la capacidad de medir cómo son estas condiciones. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes, por ejemplo, están tratando de predecir el clima. Y si ustedes tuvieran un modelo, la sospecha es que el clima es básicamente determinista. Llueve porque la atmósfera sigue ciertas leyes, o no llueve porque sigue ciertas leyes. El punto es que nosotros basamos nuestra estimación de qué va a pasar en mediciones imperfectas. Entonces, un sistema que es sensible a las condiciones iniciales quiere decir que conforme nuestras predicciones van más hacia el futuro, como nuestras condiciones iniciales no son exactamente las reales, sino algo aproximado, empieza a haber una divergencia entre lo que predecimos y lo que ocurre en la realidad. Para el caso del clima, por ejemplo, si el reporte del tiempo les dice mañana llueve, lo más probable es que llueva mañana. Si les dice pasado mañana llueve, lo más es probable que llueva. Pero si les dice en 2 meses va a estar lloviendo,
Es casi como lanzar una moneda al aire. Ajá. ¿Sí? Ese es un sistema dinámico que es muy sensible a las condiciones iniciales, y entonces pasa que no podemos saber exactamente qué va a ocurrir. Lorentz, que es uno de los que propuso uno de los primeros sistemas dinámicos como estos, tenía este dicho, ¿no? Cuando el presente determina el futuro, pero el presente aproximado, pues el presente determina el futuro. ¿Por qué? Porque son sistemas deterministas. Este es el punto importante. Hay una ley matemática que nos dice cómo va a funcionar. Pero, si ustedes tienen el presente aproximado, es decir, las condiciones iniciales las conocen de manera imperfecta, entonces el futuro que ustedes van a predecir no es ni siquiera igual de aproximado. O sea, no es que si sabían más o menos el 90% cómo funcionaba todo, van a decir 90% cómo funciona el futuro. No, el futuro es totalmente impredecible. Ese es el problema que tenemos con esto. Un sistema dinámico así, por ejemplo, está de moda ahorita. Alguien está viendo o vio la serie de El programa de los 3/4 en Netflix, ¿no? Los que ven, es una serie muy interesante, ¿no? También plantea problemas filosóficos interesantes y problemas científicos. Es un sistema solar donde hay 3 estrellas, no una nada más, y resulta que no hay una solución que nos permita predecir cuál va a ser el estado de ese sistema en el futuro, si avanzamos lo suficiente en el tiempo. Ese es un sistema dinámico, por ejemplo, de este estilo caótico. Ajá. Bien, ahora, uno puede decir, bueno, y si te crees la tesis, aquí tenemos el sistema. Por cierto, el sistema dinámico se ve más o menos así, son ecuaciones como esas. Ajá. Esas ecuaciones tienen algunos valores, aquí los represento. Los valores que producen caos los represento con letras griegas, sigma, rho y beta, en cada una de las ecuaciones. Y aquí estoy dando valores para esos parámetros, para esas letras griegas. Y si uno dibuja lo que quiere decir ese sistema, tiene dibujos como este, vean, tenemos una serie de trayectorias en plano. Pero si uno varía un poco los valores, pues varía el dibujo. Bueno, resulta que una pequeña variación de algunos de estos parámetros puede inducir un dibujo totalmente distinto, una trayectoria totalmente diferente. Con péndulos no pasa, pero con otros mecanismos relativamente simples sí ocurre esto. Los 3 cuerpos que les mencionaba, ese es un caso. Entonces, estos sistemas, digamos, los podemos utilizar para hablar de libre albedrío. En particular, yo creo que tienen cierta esperanza para explicar qué ocurre, cómo puede ser un modelo de las decisiones humanas si el libre albedrío no existe. ¿Se acuerdan que esta tesis la mencioné al principio, ¿no? Hay gente que dice, el libre albedrío es incompatible con el determinismo. Y esta gente, si piensa simultáneamente que el mundo es determinista, entonces concluye que el libre albedrío no existe. Ahora, tenemos que los sistemas caóticos se comportan así. O sea, lo que ocurre sigue una regla siempre. Eso es lo que podemos decir. Hay una regla matemática que nos dice exactamente qué va a pasar. El problema es que la regla es inútil porque no podemos resolver la ecuación respectiva, tenemos que hacer una aproximación. Y además nuestras mediciones de la situación original son imperfectas. Entonces, si no tenemos esto, lo que ocurre lo podemos ver como algo arbitrario, como una decisión libre, que depende de nuestro conocimiento, porque nuestro conocimiento es muy limitado. Lo que está pasando lo vemos como una decisión totalmente libre, a pesar de que no lo es. Entonces tendríamos que, si tuvieran razón los opositores al libre albedrío, eso no significaría que nosotros no observamos situaciones que nos parecen basadas en el libre albedrío. No, ¿por qué nos parece así? Porque no conocemos cuál es la regla que está operando. Incluso podría ser que el mismo sujeto que toma la decisión del libre albedrío, basada en el libre albedrío, tampoco lo sepa. O sea, no todos tenemos la capacidad de reflexión, de hecho nadie la tiene, para saber cuáles son todas sus ideas, todos sus valores, todo lo que piensa, todos sus deseos. ¿Alguien lo sabe? No, o sea, uno tiene que tener mucha disciplina para tener una idea básica de qué es lo que quiere, qué es lo que se propone, de qué es lo que piensa sobre muchas cosas, ¿no? Toda la campaña que hay ahora, por ejemplo, contra prejuicios arraigados en la sociedad que discriminan a un género o que discriminan alguna orientación, nos cuesta mucho darnos cuenta que tenemos esos prejuicios. O sea, no siempre los vemos, ¿no? Entonces, esa capacidad de autoconocimiento total es imposible. Y entonces, si resultara que actuamos de manera determinista, pero no sabemos cuáles son las condiciones iniciales, ahí está. Con eso estamos ante una situación así.
Entonces, esta es la única que yo le veo esperanza, y eso es por ahora. Digamos que si hablamos otra vez en 2 meses, a lo mejor ya le encuentro un defecto. Pero ustedes son filósofos, o van a ser filósofos profesionales, tal vez sean ustedes los que digan, tu idea no funciona, incluso suponiendo que los opositores al libre albedrío tienen razón. Entonces, bueno, eso es lo que iba a presentar hoy. Si alguien quiere leer un poco más sobre el tema, puse unas cuantas referencias aquí en las láminas. Tengo unas conclusiones, pero quedan 25 segundos para cumplirlo. Adelante. ¿Sí? Las conclusiones son muy simples, es básicamente recapitular lo que ya dije, ¿no? Si pensamos en el no determinismo como una cuestión epistemológica, es decir, no conocemos las leyes deterministas, eso podría imitarse, pero el punto es que eso no tiene que ver exactamente con el libre albedrío, ¿no? Si el determinismo es ontológico, es decir, se puede decidir, o sea, realmente hay un proceso que decide, permítanme, libremente qué hacer. La opción que di, explicado computacionalmente, ya vimos que no funciona. Otras conclusiones. Ahora, resulta además que si el no determinismo modela computacionalmente libre albedrío, se dan cuenta que caemos en todas las trampas que tiene la computación teórica. No sabemos si efectivamente existe o no, si es posible replicarlo por medio del determinismo, y que simplemente es una cuestión de brevedad, de hacer las cosas más rápidas gracias a que podemos recorrer caminos simultáneos. Entonces, no nos está ayudando a resolver el problema de fondo. Bien. Y la teoría algorítmica de la información parecía que nos ofrecía una opción de darle contenido matemático a esta idea de que alguna decisión libre es causa de sí misma, no necesita una explicación ulterior. Pero vimos que sí, pero el costo entonces es azarosa, lo cual es una conclusión indeseable si uno es parte del libre albedrío. Y finalmente, les decía, la teoría del caos a lo mejor se ofrece un modelo para lo que ocurre cuando el libre albedrío no existe, pero nosotros lo observamos. O sea, ¿por qué lo observamos? Se trata de un caso en el que no conocemos todas las condiciones iniciales, nuestras mediciones son imperfectas y nuestros métodos para predecir también lo son. Eso podría ser. Es una conclusión luminosa, por supuesto, ¿no? Porque uno quisiera pensar que pues tenemos libre albedrío, ¿no? Y por eso atribuimos responsabilidad moral. Si no existe, la moral se basa en la nada, ¿no? Tiene sus cimientos en la arena, ¿no? Entonces, no es una solución, no es una conclusión deseable. Bien. Ahora sí. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco, y ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si alzan su mano, yo voy anotándolos. Sí, adelante, Arturo. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Y nada más me quedó la duda para ver si lo entendí bien. O sea, no existe como tal un algoritmo, un programa computacional que genere un número aleatorio sin que dependa de tomarlo de algo externo al programa mismo. No es que no exista, no te da algo útil, a menos que tome información de fuera. Porque si lo que te da es algo, si el programa suponte que tiene 100 líneas de código, es una unidad paramétrica compleja. ¿Qué tan largo es un programa? ¿Cuántas instrucciones tiene? Lo más probable es que con la misma cantidad de líneas de código puedas adivinar lo que hace el programa. Puedas adivinar cómo está haciendo el programa para generar los números. Entonces necesitas tomar algo, una fuente de información que no sea accesible al otro. En ese sentido, es decir, siempre existe la posibilidad de que se pueda adivinar el programa que genera un número aleatorio. O sea, no podríamos generar un programa que alguien diga esto realmente no se puede adivinar. Solo necesitaríamos suficiente cantidad de tiempo. Sí, si tienes suficiente cantidad de tiempo siempre es posible. Pero además resulta que la suposición ingenua del pasado de que
pues tomaba demasiado tiempo, en la realidad el resultado distinto. Hay muchos algoritmos de desciframiento que se basaban en números pseudoaleatorios que se rompen fácilmente. Los algoritmos de desciframiento que se utilizan ahora se basan en procedimientos no aleatorios, curiosamente, porque es más fácil romper el pseudoazar que resolver algunos problemas matemáticos más complejos. Bueno, una duda, esta es la pregunta ya, perdón. ¿Se ha considerado la posibilidad de que en algún momento ya se pudieran obtener números aleatorios de estas fuentes externas? Pues no son números aleatorios realmente, porque no sabemos cómo es la realidad, si la realidad es aleatoria o no. Muchos físicos piensan que la realidad es determinista, ¿no? Y digamos que nosotros esperamos que sea determinista hasta cierto punto, ¿no? Que el camión que dice que pasa a las 5, pasa a las 5, ¿no? Es una expectativa que todos tenemos, ¿no? Entonces, el punto es que si tú tienes suficiente cantidad de información y tienes garantía que el otro no tiene tanta capacidad de procesamiento, a lo mejor estos métodos son buenos, suficientemente buenos. El punto es que la gente encuentra al final una falla en la forma en que se compila la información, o encuentra pruebas para poder deducir qué está haciendo el generador de números aleatorios. Ha pasado más de una vez. Buenos días. Gracias por su conferencia. Quería hacerle una pregunta respecto de este concepto que me parece esencial de su conferencia, que es el número pseudo aleatorio. Podríamos decir que de la generación de los números pseudo aleatorios básicamente depende la propia generación de las IA como las entendemos ahora. Gracias a los números pseudo aleatorios es que una IA puede generar información novedosa. No, es una manera, no quiere decir que sea la única. No es la única. Ajá, no es la única. Pero es una manera posible. Es una manera posible. Ajá. La gente está trabajando en darle la vuelta porque está este problema. Ya se acabaron todas las fuentes de información. ¿De dónde sacas más información? Tú puedes pensar que la información original que recibieron estas máquinas, desde una perspectiva, es aleatoria. No es que lo sea, pero tú podrás asumir que es así. Reduces la cantidad de azar cuando los sistemas se retroalimentan unos a otros porque estás utilizando los mismos datos. Entonces hay que resolver ese problema. Podría resolverlo de otra forma tal vez, pero la solución más obvia sería utilizar información aleatoria para poder mantener la riqueza de resultados posibles. Ajá. Entonces no depende. En realidad digamos puede ser un punto importante, pero el paso crítico que permitió crear estos modelos es cuando empezaron a usar métodos estadísticos para resolver problemas, métodos que se basan en una gran cantidad de datos. Digamos, por eso la palabra Big Data es tan pervasiva, ¿no? Si ustedes leen algo sobre eso, lo que quiere decir es que estos métodos funcionan gracias a que hay mucha información. Cuando hay poca información, los resultados son más bien malos. Lo han visto ustedes seguramente cuando empiezan a usar borran su historial de búsquedas en Google y empiezan Google, además de permitirles buscar, seguramente les da un feed de información, ¿no? A mí me pasa que cada tanto Google tiene un accidente y borra mi historial, y entonces decide que lo mío son los Tigres del Norte y la información sobre lo que está pasando en la casa de los famosos, ¿no? Entonces me lleva mucho tiempo de búsquedas y demás decirle, no, yo estoy interesado en estas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque con poca información, y la información que dispone de mí al principio, cuando la búsqueda queda en ceros, es vive en México y tiene 60 años, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, seguro lo que le gusta es Polo Polo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Entonces, digamos que las dos cosas que importan son la gran cantidad de datos y los métodos estadísticos que permiten utilizarlos. Y ahora que están compitiendo entre sí, está empezando a importar qué tanta información aleatoria pueden generar y de qué fuentes. Gracias. Claro, sí. Bueno, más bien además de agradecerle, felicitarle por la presentación.
conversación, yo más bien me quedaba como en la parte de los conceptos filosóficos. Estaba pensando en el concepto de libre albedrío, que quizás ahí, por las fuentes que amablemente nos citó Dulce Escoto, quizás no sé si le pueda servir Luis de Molina, que ellos lo trabajan, pues luego los medievales, desde la parte de la decisión y el determinismo divino, ¿no? Pienso también, estaba pensando ahora en Leibniz, que quizás ahí los términos como libre albedrío, determinismo, quizás valdría la pena pensar también en términos como lo necesario y lo posible, que no necesariamente se oponen en esa dualidad entre libertad y determinismo, sino que pueden conjugar lo necesario y lo posible con la libertad humana, o sea, no en términos como libertad humana versus necesidad, sino que lo necesario puede pues pensarse en relación con la libertad humana, ¿no? Estoy pensando que no necesariamente se opone la libertad humana al determinismo desde el punto de vista filosófico, en el sentido de que, por ejemplo, se definía la libertad humana, libre albedrío, como capacidad de elegir. No todos los filósofos o las filosofías definen a la libertad humana como capacidad de elegir, sino como capacidad de querer, que no es lo mismo, ¿no? Querer que elegir. Quizás el elegir tiene que ver justamente con esta capacidad de pensar como verdadero o falso, pensando como en el mapa que nos mostraba al inicio. Pero bueno, hay filósofos como Leibniz que están pensando en la libertad humana en relación con lo necesario y lo posible, que quizás ahí complejizan un poquito más el tema de la libertad, ¿no? No sé, solamente pensaba en eso, ¿no? Que hay un filósofo que se llama Eduardo Nicol, obviamente a él no le tocó ChatGPT, que a lo mejor sí, pues muchos lo hemos escuchado, pero es muy interesante porque él dialoga directamente con los teóricos de la física cuántica y demás. Dicen, es que aquí el problema de ellos, según Nicole, es que están analizando solamente el determinismo desde el punto de vista de un individuo y no desde el punto de vista de la concausalidad, ¿no? Que eso, por ejemplo, los filósofos antiguos sí trabajan, ¿no? No trabajan como en plan, la libertad humana se reduce a elegir A o B, sino porque ahí justamente viene el azar, sino en relación con todas las concausas y en vinculación con otras decisiones, ¿no? Se vuelve todavía mucho más complejo. Entonces ahí Nicole es muy interesante porque dice, bueno, el problema de los que abogan por un determinismo físico es porque no están complejizando esa, digamos, red de decisiones en las cuales no solamente se implica una decisión del individuo, ¿no? En este caso de una inteligencia, llámese ChatGPT, sino pues de lo complejo que es la decisión humana frente a otras decisiones, frente a otras posibilidades, de tal modo que si uno pregunta si el ChatGPT en algún momento va a ser libre, bajo esa noción de libertad, pues no, pero quizás bajo una concepción de libertad humana que abarca toda una serie de concausalidades, o en ese sentido de inteligencias, quizás sí. Y bueno, pensaba un poco en eso y pues muchísimas gracias por hacernos pensar también en otras cosas. No, al contrario, muchas gracias por los comentarios. Mencionas a Leibniz y Leibniz es más bien de esta escuela compatibilista que dice el determinismo no se opone al libre albedrío. Sí, simplemente aquí yo decía, ¿qué pasa si tomamos esta posición? Yo en lo personal no tengo posición al respecto, ¿no? Incluso hay gente que dice que el libre albedrío no es necesario para la responsabilidad moral. Hay gente que defiende esa posición. Entonces yo creo que siempre es posible hacerlo, buscar argumentos para eso. Más bien mi idea es,
podemos dar un modelo formal de qué está pasando, se adopta una posición. Aquí yo tomé el caso de Scotto y tomé otros casos que se basan en esa incompatibilidad entre determinismo y libre albedrío. ¿Es posible dar un modelo matemático de lo que está pasando? Mi respuesta es no. El modelo no cubre todas las utilidades de esa posición, ¿no? Y el único que creo que a lo mejor podría hacer es este modelo de caos, ¿no? Que sí podría estar cubriendo el caso de los que niegan el libre albedrío. Pero por supuesto hay una infinidad de posiciones filosóficas al respecto. Hay forma de dar la vuelta, hay forma de decir acepto causalidad total y al mismo tiempo acepto libre albedrío. Yo diría, ¿se puede? Yo creo que la tesis es defendible, ¿no? Pero digamos que eso, como yo soy solo filósofo de tiempo parcial, se lo dejo a los filósofos de tiempo completo, ¿no? Que piensen en la cuestión. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Más preguntas? Ay, por cierto, como se iba a dormir esto, le moví y creo que le pasé a otra diapositiva. No te preocupes, ¿no? Bueno, agradecimiento, está bien, tenía que presentarlos. Gracias, Nancy. ¿Tienen más preguntas? ¿Alguna cosa que quisieran comentar? Sí, Cassandra, adelante. Bueno, aquí esto de la degradación de la información me pareció muy explotante. Esta degradación, o sea, cuando empiezan a diferentes, o sea, bueno, como yo lo entendí, hay un exceso de información, o bueno, se agotó la información, pero estos programas están programados para mezclar cada vez más fuentes de información. Al quedarse sin fuentes, empiezan a interactuar entre ellos y degradan la información que ya tienen. Esta degradación es progresiva y ya irreversible. Esa es una buena pregunta. Más bien degradan los productos. A lo mejor yo no me explico con claridad. Tú piensas que estás pidiéndole a uno de estos modelos que te genera una imagen. Y este modelo ya agotó todas las pinturas digitalizadas que hay en el mundo, ¿no? Que eso es posible, es posible hacerlo. Son repositorios finitos, hay repositorios de museos que tienen detalles de las pinturas, se agotó. Y entonces lo que dice, bueno, ya no puedo hacerlo, pero resulta que la competencia de la calle de enfrente, porque todos están en Silicon Valley, esa zona, la gente de enfrente está produciendo imágenes. Voy a darles esas imágenes a mi modelo para que pueda generar mejores imágenes. Y las imágenes que resultan de ese proceso son de menor calidad. La gente las ve y dice, esto es muy malo, no representa la idea, tiene errores, los dibujos son de mala calidad. Ese tipo de cosas que ocurren. Eso, la sospecha es que tiene que ver con la forma en que aprenden los modelos. Los modelos aprenden de manera autónoma. Lo que hacen es que leen mucha información y leyendo esta información encuentran una manera de convertirla en tablas, en matrices, ese es el término matemático. Cada columna de esa matriz es lo que llaman un parámetro. Y eso se refiere al uso de cierta palabra, por ejemplo, o a la frecuencia de otra palabra, o a los temas que abordan, en fin, todas esas cosas son parte de lo que construyeron con base en esa información cruda que recibieron. Entonces, una vez que tienen eso, lo que hacen es tratar de explotar esa información utilizando métodos probabilistas. A ver, alguien me preguntó sobre esto, voy a buscar qué hay y voy a ver cómo hago para obtener algo que no sea el mismo texto que leí, pero que me esté diciendo información que se parezca a la que estaba ahí. Es lo que les decía de esta gente que dice que lo que hacen es tirar rollo. Ustedes oyen hablar sobre cierto tema, no lo conocen a fondo, pero pueden platicar sobre él, ¿no? Si vieron una película de Fellini, leyeron 3 críticos sobre él y entonces opinan sobre todas las películas de Fellini, ¿no? Pero lo que ocurre con estos métodos es que si la información no tiene la misma riqueza que la información original y la que genera el otro modelo al parecer perdió algo, entonces el producto que sale de analizar esa información es de calidad inferior. Te van a salir cosas menos convincentes, más repetitivas, con más errores. Esa es la idea de esta degradación de información. Pero es un fenómeno recién observado.
están buscando una explicación. La otra cosa que tienen sus modelos es la opacidad. La gente que los utiliza no te puede decir exactamente por qué funciona. O sea, te puede explicar los métodos matemáticos, pero una situación de causa y efecto, de que dibujó a Mickey Mouse con 5 dedos, porque por supuesto pensó que los seres humanos tenían 5 dedos, esa es una inferencia que hacemos los seres humanos y la hacemos de manera arbitraria. No es algo que se puede inferir de la naturaleza del modelo, ¿no? Entonces, no puedes saber exactamente qué está pasando. Ese es el punto, ¿no? Sabes que está produciéndose ese error y hay sospechas de por qué está ocurriendo, pero no hay quien te diga, entrar a las tripas de ChatGPT. Primero es un programa que no te dejan ver cómo está por dentro, y descubrí que estaba pasando esto, porque cuando los ves es una cosa que no es comprensible, que no tiene explicación de alto nivel, una explicación que te diga a ti, esto es lo que está haciendo. Es que, bueno, justo el tema de inteligencia artificial me parece muy interesante, pero justo va como en contra, pues esta explicación que se acaba de dar es en contra de todas las hipótesis que había. O sea, de que mientras más vayan haciendo las cosas mejor van a ir saliendo los resultados. Pero aquí entra otra duda. Se degrada el producto, pero el mecanismo de aprendizaje de la propia IA sigue evolucionando de manera positiva o también se degrada. Ese es un buen punto. Es que los mecanismos que utilizan son relativamente primitivos. O sea, se basan en eso, en el uso de grandes cantidades de información. Ya ha habido algunos avances, pero los avances son sobre todo en términos de eficiencia. La cantidad de recursos de cómputo que requieren estos sistemas es enorme, es inimaginable. Grandes cantidades de computadoras que están trabajando en paralelo. Hoy en la mañana estaba leyendo que, por ejemplo, las empresas chinas que tienen un boicot por parte de Estados Unidos para poder utilizar los procesadores más avanzados, trabajan con cosas muy modestas. Una de ellas ya juntó 100,000 procesadores GPU, ¿no? Eso es muy modesto. Claro, lo que ocurre es que los otros tienen 2 millones de esos procesadores para empezar. Ajá. Y esas cosas consumen una cantidad de electricidad impresionante y realizan muchas operaciones a la vez. Entonces sí es mucho el cómputo que se invierte en eso. Y ahora hay la gente que está preocupada por las ganancias, no siempre son malos, por cierto, que están diciendo, esto no es un modelo de negocios viable. O sea, si para que me produzca un texto, el costo real de esto un texto de 20 páginas son $2,000, lo puedo hacer ahorita porque estoy tratando de conseguir clientes, pero no es sostenible. O sea, no hay compañía que pueda funcionar con esos costos, ¿no? Entonces, pues ahí hay un problema con estos modelos, ¿no? O sea, se sabe cómo funciona, requieren muchos recursos, o sea, impresionante la cantidad de recursos que requiere. Y el resultado es impresionante ahorita con respecto a lo que era la inteligencia artificial 20 años, que estaba en un callejón sin salida. Pero ¿qué tanto puede ir con los recursos que tenemos? No lo sabemos. Muy probablemente va a necesitar un desarrollo adicional, tanto en términos de eficiencia de costos como en términos de pensar de qué otra manera se pueden hacer las cosas antes de que veamos que esto se vuelve suficientemente rentable y suficientemente ubicuo como para que invada las cosas que dicen que ya está invadiendo, ¿no? O sea, sí, está invadiendo muchos de nuestros de dominios que las computadoras no estaban. Pero la idea que nos va a desplazar a todos mañana, todavía no, a lo mejor nunca, a lo mejor se ocurre, pero el punto es que estamos lejos de que ocurra al parecer, ¿no? Hasta que no se resuelvan nuestros cuellos de botella, que son muy importantes. ¿Eso se ha legislado en algún país? Muy parcialmente. Es muy difícil legislar porque resulta que las cosas, cuando las ves, es porque ya están ocurriendo masivamente, ¿no? La idea, por ejemplo, de ver una legislación que les prohibía a estos programas tomar tu rostro, tomar tu voz y generar un video en el que tú sales diciendo cosas que nunca apoyarías, ¿no? Dice mi hijo que lo peor va a ocurrir cuando salga un video donde diga, me gusta la música que le gusta a mi papá.
Sí, dice que ese es el fin del mundo, ¿no? Pero no hay leyes que lo prohíban. Y muy probablemente en unos años las haya. La Unión Europea está aprobando leyes al respecto, pero siempre van un paso atrás. Entonces ahí está el problema, que la tecnología va demasiado rápido. Digamos, decía que tenemos unas limitantes físicas, ¿no? Ya prácticamente, en cuanto a esta curva de desarrollo. Ahí la computación cuántica, usted sí diría que, bueno, en este punto todavía no nos quitan los trabajos, ¿no? En cuanto ya empiece la computación cuántica a ponerse de moda, digamos, o ser más rentable o más eficiente o más extendido su uso, ahí sí, con esa potencia computacional, ya habría la posibilidad de que ya empezamos a quedarnos sin trabajo más gente, o diría también que es una curva que todavía no alcanza a sobrepasar. Esa es una pregunta que yo creo que no te puedo responder, ¿no? Y dudo que si alguien te la responde sea categórico. La cuestión es esta: la computación cuántica está realmente empezando en un sentido. Lleva muchas décadas trabajando en ella, pero hasta muy recientemente empezó a producir resultados. Y lo que tiene esos resultados es que son poco escalables. O sea, tú metes más qubits y entonces se produce una cantidad de ruido que anula los resultados. ¿Cómo hacerlas más grandes sin que el ruido cree un problema? Es una cuestión técnica que no se ha resuelto. Yo te diría que probablemente se va a resolver en no mucho tiempo, no sé, años, décadas, no lo sé. Pero la cuestión es que las computadoras cuánticas ahora están diseñadas para resolver una proporción muy pequeña de problemas de manera eficiente. Es decir, si tú tomas un problema típico, no sé, ordenar cosas, probablemente te lo hace igual una computadora cuántica del futuro que una actual. Tiene que ser un problema de naturaleza muy particular para que sea eficiente. Son problemas que cuando tú restringes la cantidad de no determinismo, pero lo puedes aplicar en puntos clave, entonces te dan soluciones que son impracticables para una computadora secuencial, siempre y cuando P no sea igual a NP, por supuesto, ¿no? O sea, suponiendo que P no es igual a NP, entonces las soluciones cuánticas son más eficientes y se conocen algoritmos para eso. Pero los algoritmos son teóricos, o sea, las computadoras que pueden ejecutarlos a gran escala todavía no existen. En el momento en que existan, una buena parte de los sistemas de ciframiento de información se van a la basura. Los bancos van a tener que invertir mucho en meter ciframiento cuántico, por ejemplo, para poder garantizar que las transacciones bancarias no corren peligro. Pero la pregunta es, ¿y qué otros problemas se pueden resolver si tienes computadoras que puedan hacer eso? No se sabe. En principio, diría que a simple vista yo no sé de un problema que enfrente la inteligencia artificial que pueda resolverse necesariamente mejor con una computadora cuántica de escala mediana que los que se pueda aspirar. Y probablemente hay muchos problemas que no importa cuál sea la escala de computación cuántica, no te los puede resolver. Pero podría aparecer, o sea, hay gente que está buscándole usos a las computadoras cuánticas para justificar pues que se dedican a ellas y a veces los encuentran, ¿no? Entonces, pero es algo, digamos, que yo creo que nadie te puede dar una respuesta categórica de que si van a hacer cosas que van mucho más allá de lo que ya hemos visto. Probablemente. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una respecto a cuando estabas usando la complejidad de Kolmogorov para decir, bueno, pues quizás podemos entender el programa como la causa y la cadena como lo causado. Entonces, la principal objeción que le veías es que entonces una decisión libre sería producto del azar, ¿no? Sería equivalente al azar. Ajá, sería equivalente al azar. La definición de Martin Lev de azar está causada por no puede compactarse por medio de un programa. Ajá. Y entonces si tú dices la decisión libre, una decisión libre es algo que no puede reducir a otras causas, a un programa más simple, entonces pues son lo mismo, ¿no?
Sí, Por eso es que no sirve para explicar el fenómeno del libre albedrío, a menos que postules que el libre albedrío se basa en el azar. Y es que justo esa parte es la que no me parece tan problemática. ¿Nos podrías recordar por qué sí es problemático postular que el libre albedrío se basa en el azar? Es una intuición que mucha gente no tiene. No digo que sea problemático, pero yo, digamos, si fuera filósofo te diría, cuando dices yo tomé esta decisión de acuerdo con mi libre albedrío, no te imaginas que estoy diciendo lancé una moneda al aire y cayó águila y por eso decidí esto. Cuando, no sé, Leónidas se sacrifica para impedir el paso de los persas que van hacia el Peloponeso, ¿no? En el paso de las Termópilas. Dice, tomo la decisión de quedarme aquí y combatir hasta morir a los persas, para que dé tiempo que nosotros lleguen refuerzos, se fortifiquen las otras ciudades, en fin, toma esa decisión. Y es una decisión que tú le atribuyes al libre albedrío, porque podría haber dicho, yo corro igual que nosotros, ¿no? Me voy, esto es indefendible, ¿no? No voy a morir por una batalla que sé que está perdida, ¿no? Entonces, bueno, lo decidió libremente. ¿No te imaginas a Leónidas lanzando una moneda al aire? Sí. Ese es el punto, o lanzando piedritas y ven si caen en cierto acomodo, o recurriendo al I Ching para decidir qué hace. Ese es el punto, que uno piensa que el libre albedrío no es esa decisión aleatoria. O mucha gente lo piensa, ¿no? Yo creo que alguien que no está tan preocupado por esto, que un filósofo radical podría decir, para mí el libre albedrío es al azar, y si lo piensa, entonces no hay un problema aquí. Pero creo que la mayoría no lo acepta. Entonces es un problema si tú dices, quiero libre albedrío, pero no quiero que se base en el azar. Cierto. Bueno, supongo que es porque yo siempre tengo las intuiciones filosóficas incorrectas. Entonces, quizá por eso me cuesta trabajo, y también porque yo pensaba, bueno, es que de cualquier modo, respecto a una decisión, uno no puede estar seguro de cuál va a ser el resultado. Y pensaba en que, pues, como dice Ramsey, todo lo que hacemos es como una apuesta, ¿no? Las decisiones que tomamos, pues sí, son una apuesta. Entonces, la pensaba como pues una apuesta en donde no estás seguro de cuál va a ser el resultado. Claro, pero si lo piensas bien, o sea, resulta que las decisiones así como paradigmáticas, lo que es el libre albedrío, esto que mencionaba del caso de Leónidas en las Termópilas, y muchas otras más que dices, claro, él decidió hacer esto contra todo lo que parecía porque fue su decisión libre. Son decisiones en las que suele optarse por lo más improbable. En lo que digas, la persona promedio tomaría la otra, saldría corriendo, desertaría, haría trampa, etcétera. Entonces se tomó la decisión más improbable, hablando en términos estadísticos. Entonces nuevamente, como que dices, ¿cómo concilio eso con el azar? Ya veo. Gracias. ¿Alguna otra? Pues Juan Manuel, creo que pasó la mano primero, luego Alexander. Sí, bueno, primero han terminado de quedar claro la diferencia entre la teoría del caos y los números aleatorios, porque, bueno, hasta donde pude entender era como buscarle un uso para modelar la libertad del libre albedrío, pero a lo que puedo entender, o eso que a mí se me ocurre, es como una fórmula muy compleja, como de alguna situación de teoría del caos, y junto con unas condiciones, con otro número inicial, como en una función, dar un número que parezca aleatorio, ¿no? Pero no le veo cuál sería la diferencia entre los números pseudoaleatorios. Mira, lo que pasa con los números pseudoaleatorios, suponte que tu pseudoaleatoriedad es casi perfecta. Entonces nuevamente se reduce a lo que me estaba diciendo Nancy, ¿no? Que cuál es el problema entre el libre albedrío y la probabilidad, y las diferencias que el azar es que tú piensas que una decisión basada en el libre albedrío no ocurre porque se lanzan monedas al aire o se utiliza un dado o algo así, sino que es algo que se basa en otras cosas. Va contra la intuición de lo que es el libre albedrío, y de hecho muchos ejemplos corresponden a las decisiones más improbables, las que menos esperarías. Entonces por eso yo creo que esperar que la aleatoriedad ya sea auténtica o falsa o artificial, más bien, yo
llamaría así, se llaman tradicionalmente pseudo-aleatorios, pero es aleatoriedad artificial, que no es auténtica. No creo que puedan explicar el libre albedrío si tú crees que las decisiones del libre albedrío no son lanzar monedas al aire. Ese es el problema. Lo del caos es totalmente distinto. Lo del caos es, suponte, haces a un lado ese problema, empezamos de cero, y suponte que tú eres partidario de la tesis de que el libre albedrío es incompatible con el determinismo, que es esta posición filosófica que se conoce como el incompatibilismo. Y al mismo tiempo eres partidario de la tesis de que el mundo es determinista. Entonces ahí la conclusión inevitable es el libre albedrío no existe. Y hay mucha gente que defiende esta noción, ¿no? Nietzsche, algunos lo interpretan así, dice el libre albedrío no existe, ¿no? Hay causas para todo. Ahora, si tú tomas esta posición, pero de todas maneras en la práctica tú observas que la gente asume que los demás toman decisiones basadas en su libre albedrío, estás en un problema porque hay un fenómeno que parece libre albedrío, pero tú crees que no existe. ¿Qué está pasando en el fondo? Una posible explicación es, claro, es una situación de un sistema dinámico muy sensible a condiciones iniciales, del cual conozco medias las reglas y no conozco las condiciones iniciales y mis mediciones son imperfectas. Ergo, lo que va a producir es situaciones en las que yo no puedo saber qué pasa, aunque yo sé que todo tiene una causa. Es lo que ofrece el teoría del caos. Para los incompatibilistas partidarios del determinismo del universo, les da un modelo matemático de cómo podría explicarse nuestra percepción del libre albedrío. Claro, porque no puedes saber cuáles son las ecuaciones, pues es algo pasa ahí, ¿no? Es un modelo de ese estilo. Alexander. La duda que yo tengo es, conforme si la inteligencia artificial puede llegar a ser creativa de algún modo, porque como le había estado diciendo usted, de algún modo siempre llega como un número certero, y no sé si podría caber la posibilidad de que de esas respuestas que da ya haciendo texto, haciendo un texto, pueda formar respuestas creativas, sino respuestas formadas con parte de un algoritmo que den siempre el mismo resultado con la misma información. Y igual es como un problema de si podría tener problemas en su lenguaje la inteligencia artificial, siendo que habla de un lenguaje, desde un lenguaje lógico, a mi parecer, y pues básicamente casi siempre va a dar las mismas respuestas, pero acomodadas de un orden diferente. No es como que una respuesta no se parezca a otra, sino que van a ser respuestas parecidas. No sé. Sí, es una pregunta importante, pero la cuestión es que depende cómo definas creatividad. Ajá. Y si efectivamente los seres humanos tenemos creatividad, ¿no? O sea, tú estás pensando en que una definición de creatividad podría ser, no lo he visto nunca, como decía Chomsky, tenemos una capacidad ilimitada de generar nuevas oraciones que no hemos visto antes. Bueno, esa es una buena definición, pero resulta que si ustedes pues conocen solo una parte del vocabulario de sus lenguas, y eso es esa es la regla, nadie se sabe todo el diccionario. Ajá. Entonces es muy fácil generar nuevas oraciones, pues buscando un artículo, después buscando un sustantivo de esa misma, que corresponde en género o en número, después se buscan un verbo y pueden formular una oración nueva, ¿no? No sé, el agua está esperando el fin del universo, ¿no? Así, no sé si alguien escuchó eso. Se me ocurrió ahí, es meramente combinatorio, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué tan creativo es eso? Hay gente que incluso tiene definiciones de creatividad más limitadas. Estoy pensando en un computólogo, Aronson, no sé si es verdad, Scott Aronson, es un computólogo que de momento coquetea con algunas ideas filosóficas, y su idea de creatividad es más limitada todavía. Él dice que la capacidad de resolver problemas que requieren
no determinismo en tiempo razonable que tenemos los seres humanos es una evidencia de que los seres humanos tenemos creatividad. Y es una versión muy limitada de creatividad. Creatividad entonces significa que te ocurran soluciones eficientes de una manera que no se le van a ocurrir en una computadora, pero no que una computadora no pueda generar, o que no, con el tiempo disponible, con el tiempo, vamos, si tuvieras tiempo ilimitado, la computadora va a llegar a esa solución también, porque uno es reductible al otro, ¿no? Entonces esa es una idea muy limitada de creatividad. Y si tú piensas en creatividad como algo así de, mira, sí tiene que ser cosas nuevas, cosas que nadie haya visto, los sistemas comunicatorios te pueden producir esas cosas, porque la experiencia humana es finita, así de simple, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Depende de lo que quieras. ChatGPT te puede producir cosas que nunca has visto, ¿no? Pero la calidad de lo que produce es lo que decía, que ya puede generar problemas si no está alimentado por fuentes nuevas. Esto es lo que dicen algunos investigadores. A lo mejor al rato alguien saca un artículo que dice, se equivocaron, midieron mal las cosas, porque pues, así es la ciencia, ¿no? Y en ese caso, la computación se está pareciendo a una ciencia empírica, porque hace experimentos y ve que sale, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien descubre que los métodos que utilizaron para hacer las muestras y demás estaban equivocados y que no está produciendo este efecto de degradación. Yo creo que sí está pasando, pero pues como digo, alguien puede demostrar que el experimento está mal y que no está ocurriendo, ¿no? Pues muchas gracias, Francisco, y antes de concluir me gustaría invitarlos a nuestra siguiente charla, que va a ser virtual. Es con un invitado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que nos va a hablar sobre inteligencia artificial y argumentación. Los detalles están en nuestro sitio web, que es Filosofía, Blog Zacatlán, bueno, ese que ya les compartí en el plan. Entonces, si quieren lo pueden ver, pues les agradezco mucho que hayan asistido. También muchísimas gracias a Francisco y gracias a la sección de Filosofía por todo el apoyo. ¿Cómo detenemos la grabación, Gantes? ¿Cómo detenemos esta grabación? Yo creo que vas a tener que entrar al otro programa. Al OBS. Solo le pongo stop, ¿verdad?